Bueno, vamos con don Gabriel Cifuentes. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hice un relato de los hechos un poquito complejos de entender, es decir, uno cómo desenreda semejante nudo. Primero aparece una reforma laboral, se la hunden en Comisión Séptima, el Senado revive la reforma laboral, pero al mismo tiempo, el mismo día que reviven la reforma laboral, el Gobierno Nacional le dice al Congreso, tengo una consulta popular. El Congreso, en una emisión de Noticias Caracol en vivo, lo vimos aquí en directo, la hundió a través de unos votos. Después aparece el Gobierno Nacional diciendo la votación no es legítima. Y después aparece el Gobierno Nacional diciendo como consecuencia, pues voy a convocar al pueblo a una consulta popular, ya no a través del Senado, que es el mecanismo jurídico, sino con un decretazo. ¿Cómo desenredamos semejante nudo? Juan Camilo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Yo creo que esto hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Está el componente jurídico y está el componente político. Desde un punto de vista jurídico, partamos desde el principio. El presidente de la República puede solicitarle al Congreso convocar una consulta popular. Eso está establecido en la Constitución, está establecido en la ley. La consulta popular es una figura que busca dirimir un desencuentro irreconciliable entre el Ejecutivo y entre el Legislativo, convocando al pueblo para que se manifieste sobre un asunto de trascendencia. En este caso, el gobierno considera que ese asunto de trascendencia son los 12 puntos que fueron hundidos en la reforma laboral en la Comisión Séptima. Ahora, ¿qué establece la ley? ¿Qué establece la Constitución? El presidente tiene que tiene que elaborar un formulario y antes de llamar a las urnas tiene que tener un concepto previo y favorable como requisito indispensable para que la registraduría pueda convocar a las elecciones. Eso es, digamos, la lectura jurídica del deber ser, ¿cierto? Segundo punto jurídico. El presidente de la República y el gobierno puede, de acuerdo con la ley, considerar que hubo una serie de vicios y trámites en el proceso legislativo para darle el aval o no aval a la consulta popular. Lo puede hacer. Puede demandar, puede considerar que hubo vicios. Sin embargo, Juan Camilo, aquí hay dos puntos muy importantes para que la audiencia lo entienda desde un punto de vista jurídico. El primero es que la Constitución y la ley no permite que sin el concepto previo y favorable del Senado de la República, el gobierno pueda convocar a una consulta popular. Es decir, se exige sí o sí que el Senado de la República manifieste favorablemente un concepto para que el registrador pueda llamar a las urnas. Y lo segundo, que es jurídicamente muy importante para entender, Juan Camilo, es que el presidente de la República y el gobierno no son jueces. No está en su competencia calificar de ilícito o no, de viciado o no un procedimiento. Para eso están los jueces. Es decir, si el presidente considera que hubo un vicio en el trámite, lo tiene que demandar. No puede señalar que hubo un vicio para saltarse la norma y decretar la consulta popular, que por lo demás no lo podría hacer a través de decreto. Vamos a saludar a un exmagistrado también. Gabriel, lo invito a esta entrevista al doctor Luis Guillermo Guerrero. Doctor Guerrero, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Un gusto estar en su programa. Bueno, un saludo también especial a Gabriel. Sí. Doctor Guerrero, consulta popular por decretazo cuando el Senado había dicho no, pero el gobierno dice no, que esa votación no fue legítima. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, yo creo que ahí hay una aproximación muy equivocada por parte del gobierno nacional, porque, como lo acaba de decir Gabriel Cifuentes, es evidente que aquí hubo un pronunciamiento del Senado de la República, que además fue televisado y del cual estuvo pendiente todo el país. Ese pronunciamiento fue manifestado por el presidente del Senado y certificado por el Senado, por el secretario del Senado. Luego hay un pronunciamiento. La discusión se ha centrado en la circunstancia de que si
el Senado no se pronuncia, cabría la posibilidad, y es un punto que habría que analizar con cuidado y sería discutible también, pero que cabría la posibilidad de que se convoque por decreto. Pero un presupuesto de esa posibilidad es que el Senado no se hubiera pronunciado. En este caso, el Senado se pronunció y no resultan de recibo los argumentos que pone el gobierno para decir es que hay unos vicios de inconstitucionalidad en esa actuación del Senado que la hacen inexistente. No, el gobierno no tiene esa facultad ni esa posibilidad de unilateralmente declarar que un acto del Congreso es inexistente. Si considera que esa es la situación jurídica, pues debe acudir a las instancias judiciales competentes para que sean los jueces que declaren esa situación y cuáles son las consecuencias que se derivan de esa declaratoria. De hecho, hay una solicitud, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado que fue ya admitida. O sea, hay la necesidad de ese previo pronunciamiento para que se examinara qué sería lo que procedería después. Sí, ¿es el Consejo de Estado, doctor Guerrero, entonces el responsable de dirimir si el gobierno tiene razón o no? Pues a ver, todo tiene sus escenarios, ¿no? O sea, el primero es este que se dio con el pronunciamiento del Senado. Y un ciudadano demandó ante el Consejo de Estado y estamos pendientes, el Consejo de Estado, entiendo, admitió ya esa demanda y estaremos pendientes de qué resuelve el Consejo de Estado sobre esas circunstancias, de si ese pronunciamiento del Senado es válido o no. Ahora estamos en un escenario distinto, en el que el presidente dice, no, es que yo estoy habilitado para expedir por decreto esa consulta. Y yo creo que ahí el escenario es distinto. Yo mencionaría el artículo 241, numeral tercero de la Constitución, que dice que le corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre la convocatoria a una consulta popular o a un plebiscito solo por vicios de procedimiento en su convocatoria o realización. O sea, aquí estaríamos precisamente en el hecho de que se alega un vicio, que sería la convocatoria sin el requisito previo del concepto favorable del Senado de la República, o inclusive en contravía con un concepto negativo del Senado de la República. Y frente a esas circunstancias cabría entonces una demanda ante la Corte Constitucional. Sí, ese punto es importante. Entonces, citando ese artículo, doctor Guerrero, ya estamos ante un hecho. El presidente Petro no dijo, es decir, podríamos o... No, el presidente Petro ya lo da como un hecho y dice al final de esta semana va al decretazo. Ante ese hecho, digamos, ¿qué procede aquí de ahora en adelante? Tenemos una consulta popular por decreto. Sí, bueno, en eso, desafortunadamente yo creo, la Constitución del 91 introdujo estos elementos de participación popular, pero creo que en la regulación, en el desarrollo de esos mecanismos, hay todavía vacíos y, por ejemplo, no hay una regulación precisa de cómo sería el control de ese tipo de situaciones. La ley contemplaba, por ejemplo, que una vez que el Senado expidiera un concepto favorable... Ya vamos a tener en segundos al ex magistrado Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional. Ahí lo escuchamos, doctor Guerrero, ya lo escuchamos, perfecto. Sí. No, les decía que había un cierto vacío en la regulación legal de estos mecanismos de participación y, por ejemplo, en señalar cuáles son los controles que operan. Pero en este caso, pues en principio no hay un hecho, porque todavía no se ha expedido el decreto, pero una vez que se pida el decreto, cabría la posibilidad de una demanda ciudadana ante la Corte Constitucional y eventualmente con la solicitud de que se aplique el precedente conforme al cual la Corte puede suspender los actos sometidos a control. Y eso es muy importante porque, claro, el tiempo que hay para la consulta es muy corto, desde el momento en que se decreta hasta el momento en que se realiza, y si fuera un tiempo ordinario, pues alcanzaría a pronunciarse el pueblo antes de que hubiera un control. En este caso, de lo que se trataría es de evitar que se materialice un acto contrario a la Constitución, y la Corte podría decir, bueno, se suspende hasta tanto yo resuelva de fondo, ¿no? Doctor Guerrero, ¿qué se entiende por ruptura institucional? Bueno, ruptura institucional, en este contexto yo diría que la ruptura institucional alude al hecho de que los poderes públicos se salgan del marco de sus competencias, obren al margen de esas competencias y desconociendo las competencias que son propias de otras ramas del poder público.
En este caso, por ejemplo, cuando se habla de ruptura institucional o de que ese decreto podría ocasionar una ruptura institucional, tiene que ver con el hecho de que se estaría desconociendo una decisión expresada y certificada del Senado de la República y que además se estaría el gobierno atribuyendo competencias propias de la rama judicial, cuáles son las de declarar que un acto del Congreso, un acto del Senado, no tiene valor jurídico. Eso no le corresponde al gobierno y si lo hace, entonces se estaría obrando por fuera de sus competencias. Eso implica una ruptura institucional. Expresidente de la Corte, Guerrero, un gusto saludarlo esta mañana. Hay otro punto del debate que está como en una zona gris y es cuál debería ser la posición que adopta el registrador nacional teniendo un decreto que se estima legal hasta que no sea suspendido o tachado por la justicia. Se sabe que el presidente, después de emitido el decreto, de acuerdo con la ley, tiene 8 días para hacerle la solicitud al registrador. ¿El registrador nacional podría oponerse a esta solicitud del presidente o estaría incurriendo en un prevaricato al rechazar esta solicitud de decreto por la ausencia de ese requisito que es el aval del Senado para la realización de la consulta? Bueno, esa es una pregunta bien difícil, porque como decía hace un momento, nos encontramos en unas zonas de ciertos vacíos legislativos. Uno podría pensar que el registrador pudiera decirme aquí aplico una excepción de inconstitucionalidad porque se me presenta un decreto al cual le hace falta un requisito constitucional, cuál es el del concepto previo favorable del Senado. Ese concepto no lo hay, luego el decreto carece de sustento. Ahí, repito, es una zona gris, porque de alguna manera el gobierno diría, pero eso es lo que estoy haciendo yo frente a una actitud inconstitucional del Senado, entonces yo digo que ahí inaplico. La excepción de inconstitucionalidad en todo caso opera es cuando una oposición normativa, una norma constitucional frente a una norma de inferior jerarquía, y entonces digo, mire, yo aplico la norma constitucional que dice, mire, este es el tema. Una cosa es el procedimiento que haya seguido el Senado y eso debe discutir los jueces, otra cosa es la oposición real. Dice, mire, la convocatoria procede, dice el artículo 104 de la Constitución, previo concepto favorable del Senado. Si no se acompaña ese concepto, pues no habría fundamento, ¿no? Sí. Expresidente Guerrero, una última pregunta que podría suceder. Actualmente está en curso en la Comisión Quinta esta demanda que usted bien señalaba frente al trámite que se dio en el Senado de la República, pero en el escenario en el cual las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sean opuestas y sean contrarias, ¿cuál debería primar? ¿La del Consejo de Estado, a lo mejor diciendo que el trámite no estuvo viciado, o eventualmente la de la Corte Constitucional señalando que el presidente sí podía convocar a la consulta por decreto? ¿Qué pasaría en ese escenario de choque de decisiones entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional? Bueno, claro que en este escenario estaríamos hablando de dos decisiones de distinta naturaleza y que en principio no darían lugar a ese choque, porque el Consejo de Estado se estaría pronunciando sobre la decisión del Senado de la República y si esa decisión se produjo de acuerdo con las normas que rigen los trámites en el Senado de la República, mientras que la Corte Constitucional se estaría pronunciando sobre el decreto del presidente de la República que decide convocar la consulta. Eventualmente podría surgir el problema si la Corte llegara a decir, no, mire, aquí no hubo acto, fue inexistente, pero es una posibilidad bastante remota, yo creo, ante la circunstancia de que una cosa es la irregularidad, la invalidez del acto, y otra es la inexistencia. Y ya que estamos en el terreno de los hechos notorios, hubo un acto que lo vio el país, y luego la discusión no se ubicaría en ese contexto, por lo menos en la Corte. Claro. Doctor Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional, ha sido usted muy amable. Gracias, de verdad, por estos segundos. Bueno, no, un gusto saludarlos.
Buen día. Muchas gracias. Voy a sumar a esta transmisión a nuestra analista María Alejandra Villamizar. María Alejandra, buenos días. Estas dos palabras que para nosotros los jóvenes a veces son un poquito complicadas de entender. María Alejandra, ruptura institucional y otra que vamos a escuchar mucho, prevaricato. Ruptura institucional es lo que están señalando los partidos. Juan Camilo, buenas tardes, buenos días. Están señalando los partidos políticos que han calificado el hecho de esta intención, que por ahora es una intención. El presidente Petro, hago paréntesis, nos tiene acostumbrados a crear debates sobre intenciones y luego las convierte en hechos. Pero de alguna manera estamos discutiendo antes de que exista el decreto, antes de que el decreto sea expedido. Una vez dicho esto, los partidos políticos han dicho que esto es un golpe de Estado. Delicadas palabras para calificar se está hablando de decretazo, pero justamente se está soportando también esa declaración de los partidos políticos en lo que claramente es violatorio de la Constitución. Lo han dicho todos los exmagistrados de la Corte Constitucional, los presidentes de la Corte Constitucional, quienes piden respaldar el Estado de Derecho, pero sobre todo porque es evidente que la Constitución no le permite al gobierno hacer esta convocatoria por un decreto. ¿Por qué está hablándose de ruptura institucional? Porque justamente creo que el presidente está llevando al límite con sus facultades y su intención de apostarle un poco, provocar una ruptura entre el Congreso y la ciudadanía. El Congreso es la representación del pueblo. Allí en el Congreso, tanto en la Cámara Alta, en el Senado, como en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes es la representación del pueblo. Y puede que el Congreso esté delegitimado en la opinión pública, puede que tenga bajos índices de favorabilidad, pero es el Congreso de la República y allí es donde deben tramitarse las leyes. Ahora, es verdad que quizá esos congresistas, y ya lo hemos dicho en otros análisis anteriores, tanto el inicio de la Comisión Séptima cuando hundió esta reforma y luego el debate del Congreso en el debate del Senado se dieron este tipo de atropellos, puede ser que se pudieran estudiar, pero ya lo ha dicho además el magistrado anterior, tiene que investigarse en las instancias que se tienen que investigar. Esto no es porque a Armando Benedetti se le ocurre decir que Efraín Cepeda hizo lo que supuestamente hizo, porque es una pelea que ya sabemos que tiene el presidente Petro casada con Cepeda. Y Cepeda tampoco es un santo. Cepeda también manipuló, por supuesto, y movió las fichas para dentro de la ley que le permite, en la ley quinta en el Congreso, se diera la situación política. Pero claramente estamos hablando entonces de la ruptura institucional. Y el prevaricato, pues básicamente es abusar de las funciones que no le están dadas a un funcionario público. Sí. Gabriel, ¿cuál es por decirlo así, la adicción del gobierno por irse a una consulta popular? No, pues eso Juan Camilo, está claro. En una época electoral no solo pone en el primer lugar de la agenda la consulta, sino que obviamente va a tener la posibilidad de organizar los comités, de anticipar su propia consulta interna, de plantearle al país en una forma dicotómica si se está o no de acuerdo con algo que es básico y que es intuitivo, llevar a la esquina de la mezquindad a los que se oponen, a las horas extras, a los dominicales. Es decir, me parece que esto es una estrategia de perogrullo, pero yo quería complementar algo, Juan Camilo, si me lo permite, frente a lo que decía María Alejandra, que aprovecho para saludar y decir que suscribo lo que ha señalado, pero a mí me preocupa es qué va a pasar después, porque yo creo que el gobierno ¿Del decretazo? ha tenido... Pues, sí, claro, Juan Camilo, porque aquí hay un patrón, es decir, esto no es un hecho aislado. No es la primera vez que el presidente señala que el Congreso es ilegítimo, no es la primera vez que el presidente trata de actuar por fuera del marco de la ley apelando al pueblo y al constituyente primario. Es decir, aquí hay un patrón de comportamiento. Y lo que me parece grave, Juan Camilo y María Alejandra, es que el presidente y el gobierno expidan un decreto a sabiendas de su posible ilegalidad, lo cual va a llevar a que las Cortes señalen y adviertan esta ilegalidad y se le dé el argumento al gobierno de que no solo el Congreso, sino también las Cortes están bloqueando, obstaculizando
la posibilidad de que el pueblo se pronuncie y que por ende hay que buscar otras formas y de esa manera apelar no solo a la idea de que hay un golpe blando, de que hay un bloqueo institucional, sino que la calle va a ser el escenario político que se viene. Y yo creo que esto es una partida de ajedrez donde el gobierno sabe muy bien que hay muchas movidas y no quiero tener delirios conspirativos, pero me parece que el gobierno desde ya está anticipando que las Cortes van a tumbar ese decreto y va a tener en sus manos el argumento de que efectivamente aquí hay un bloqueo institucional y que hay que buscar otras formas para materializar la promesa que fue elegida en las urnas. Y yo no descartaría que a partir de ese momento, no quizás en boca del gobierno nacional, pero sí del oficialismo, de sus seguidores y de una parte de la opinión pública, se fortalezca el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente o incluso a otra serie de vías de hechos. Y yo creo que en ese momento sí deberíamos preocuparnos y en ese momento sí se podría hablar no solo de una ruptura institucional, sino de una ofrenda desfachatada de la Constitución política y de la separación de poderes. María, el futuro, ¿qué opciones hay? Hay opciones para los políticos, para los partidos políticos, que pueden eventualmente llamar a una sesión de control político en el Congreso al ministro Benedetti, por ejemplo. Hay otra posibilidad que ya sabemos que se va a dar, segurísimo, es demandar ese decreto. De hecho, ya deben estar casi que preparadas las demandas, solamente faltará poner el número del decreto, justamente por crear esa referente de nulidad inconstitucional. Así que ese decreto será demandado y tendrá que funcionar pues esa resolución, la que sea, a la que lleguen las Cortes. Después, obviamente, tendría que pasar una convocatoria política, social, empresarial, que lleve más allá de una manifestación pública en la calle a una gran convocatoria de fondo. Es decir, esto requiere estatura. Y creo que es un momento en el que el presidente está dando una pelea, si se quiere, está en una puja de poder. Es verdad que él es el presidente de la República, es verdad que Colombia es un país presidencialista, pero tenemos controles y sobre todo los controles de los ciudadanos. Entonces, aquí, antes de advertir que pueda ser un hecho dictatorial, como de alguna manera lo califica la oposición, lo que hay que recordarle al presidente es que no puede ir por ahí haciendo este tipo de provocaciones. Yo creo que lo de la calle en sentido de salir a la calle, quedó un poco medido después del famoso paro del 28 y el 29 pasados. El presidente también puede abusar de ese llamado a la calle y hay una cosa que los colombianos pueden medir. A los colombianos les indignan, por supuesto, condiciones sociales, condiciones de desigualdad, y tienen razón. Pero a los colombianos les indigna el quiebre de la ley. Y que el quiebre de la ley, sobre todo por quienes lo ostentan. Y que el presidente a todas luces haga algo ilegal, yo creo que a la gente no le va a convocar a la calle, porque la indignación del presidente y su pelea personal, casi que personal, con la clase política y con algunos de los estamentos democráticos del país, significa algo bastante tosudo y que la gente sabe medir y sabe calificar. Por tanto, yo creo que hasta ahí va a llegar. Ahora, lo del registrador que preguntaba antes Gabriel, pues le toca pedir un concepto a la sala de consulta del Consejo de Estado para ver si puede convocarla o no. María, aquí mis amigos en el chat que tenemos en el grupo, utilizamos un término y me lo preguntan y me gustaría trasladarle la pregunta a ustedes. Como hablamos, el presidente se pasó. ¿Los amigos qué edad tienen? Mi edad, por eso hablamos así. Es decir, me dice Juan Camilo, ¿usted por qué está hablando tanto de esto? ¿Se pasó? ¿Es que el presidente se pasó? Sí, se quiere pasar. Está advirtiendo que se va a pasar, porque él anda todo el tiempo con esta provocación. Esto es un lenguaje temerario, ¿no? De esto de voy a llegar hasta la esquina, voy a llevar hasta el abismo, voy a ponerlos en el borde para que ahí sí se preocupen de lo que yo soy capaz de hacer. Es una actitud que yo creo que a los ciudadanos tampoco les gusta. Es como cuando el jefe te empieza a decir, llegue una vez más tarde y lo voy a echar
y la siguiente vez que me mire a los ojos y me alce la voz, lo voy a echar. Pues eso es un poco esa sensación. Claro que se está pasando, y se está pasando en provocar innecesariamente, porque bien hubiera podido el presidente construir. Yo sé que no le ha quedado fácil, yo sé que ha tenido una oposición bastante fuerte. También es verdad que no ha habido generosidad para entender los propósitos de reforma que ha querido el gobierno. Yo comparto que haya una indignación, pero estas no son las formas, menos de un presidente de la República. Si estuviéramos en una negociación privada, de pronto en una negociación la gente llega hasta el final a ver qué más gana, pero aquí no estamos apostando un capital, estamos apostando la democracia. Y eso es un capital con el que no se pone a riesgo, eso no se lleva a la bolsa. Aquí no hay ganadores ni perdedores. El presidente tiene que entender que le toca, digamos, ampliar su pelea para dejar entrar otros sectores, no los de FENALCO, no los del Consejo Gremial, que a él ya los descalifica, que también me parece que han sido bastante egoístas en esta descripción, pero sí una cosa política, ¿no? Los partidos están diciendo, atención, no vamos a seguir en esto. ¿Dónde está la convocatoria hoy a la Casa de Nariño a todas las fuerzas políticas y sociales a debatir este tema? Sí, Gabriel quiere añadir algo, adelante, Gabriel. Yo sí creo que no está a punto de pasarse, sino que se pasó hace rato. Porque si bien el presidente apela de una manera valerosa y si se quiere también loable a la voluntad popular, a la voluntad soberana como el principio básico de la democracia, olvida también otro principio básico, un axioma fundamental, inexorable e irrenunciable de esa Constitución del 91 que le ha permitido a él ser presidente. Y es el principio de la separación de los poderes. Y es el principio de que como jefe de Estado es la primera autoridad llamada a convocar a la unidad nacional, a garantizar el respeto por la autonomía y la independencia de las ramas del poder público. Y yo creo que con esas amenazas, pero también con una secuencia, repito, yo quiero insistir, esto no es un hecho aislado, no es que nos despertamos esta mañana con un presidente que por decretazo quiere, no, hemos estado 3 años con un presidente que constantemente está atacando a los medios, que constantemente está atacando a la oposición, que está llamando a nazistas y fascistas a cualquiera que ose criticarlo, que deslegitima al Congreso, que ha atacado a las Cortes, hasta el punto que ya los magistrados de las Cortes no se quieren posesionar en el Palacio de Nariño, sino que lo hacen en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, aquí sí ha habido por lo menos en la forma de actuar, en el sentido de su actuar y en los efectos que tiene cada locución, cada intervención del presidente, yo sí creo que ha dejado muy menguada esa unidad institucional que es un axioma básico de la Constitución del 91. Y ya digamos que la gota que rebasa la copa es efectivamente si se materializa este decreto convocando una consulta saltándose no solo al Senado, sino también a las Cortes. Por amor a Dios, es que no solo desconoce una decisión que puede ser equivocada, viciada, torcida del Senado, pero que se dio en el marco de la institucionalidad, y desconoce también el rol de los jueces para calificar esa conducta de viciada o de ilegal. Esto es algo muy peligroso y esto atenta contra los axiomas y los principios básicos de la Constitución del 91. Claro que se pasó. María, ¿algo tiene que ver lo de Bonilla acá? Pues uno pensaría que tiene que tener todo, ¿no? Porque lo de Bonilla se da justamente para chantajear, para dar dinero a cambio del apoyo a una reforma. Tiene que ver todo, tiene que ver con un gobierno al que los entes de control y de investigación y el ente acusador está señalando como parte de un entramado de corrupción al ministro de Hacienda. Ya una de sus asesoras está no solamente en proceso judicial, sino hablando de participación con la justicia para entregar información. Es que todas las cajitas con las que uno puede evaluar este proceso político de Gustavo Petro tienen muchos quiebres, tienen muchas rendijas, tienen muchas fracturas. Y el gobierno, para tener legitimidad, no solamente porque tenga una bandera de la espada de Bolívar y un ímpetu revolucionario, puede lograr los objetivos, sino es que tiene que tener legitimidad. Y un gobierno empieza a
digamos, a ser más débil cuando su legitimidad está vulnerada. Y en el caso de los procesos judiciales por corrupción de personas tan cercanas al gobierno, como en el caso de lo que ya ha anunciado la Fiscalía, que imputará cargos al exministro Bonilla, pues va a ser delicado. Por supuesto, usted me está preguntando si esto es una cortina de humo. No, esto viene de más atrás. Por supuesto, como dice Gabriel Cifuentes, no estoy de un día que haya salido de la nada. Yo lo que siempre pienso es que uno no sabe con Gustavo Petro, honestamente, a estas alturas del partido, si tomar en serio es una broma pesada, ¿no? Es como un chiste malo. Pero se nos está convirtiendo en una tragedia, porque mientras esto está pasando, no se está gobernando. Mientras esto está pasando, no se está generando política pública, no se están girando recursos, no hay atención a los ciudadanos. Entonces, el gobierno, ¿en qué está quedando? En una pelea de discursos televisivos. El presidente va a hacer una locución, entiendo hoy, otra vez, para volver a echar la guerra al Congreso y a las Cortes y a todo el mundo. Pues yo creo que la réplica de la oposición, pensaría uno, tiene que hacer una reflexión alrededor de esto. María, Gabo, a los dos muchas gracias, de verdad. No, a ustedes, buen día. Chao.